¿Alguna vez intentaste explicarle a alguien lo que te hizo y esa persona no lo vio? ¿Qué pasa cuando el dolor es real pero el otro no lo reconoce? ¿Cómo se cierra algo que la otra persona se niega a ver o reconocer? En el episodio anterior nos detuvimos en la herida invisible, en lo que se rompe cuando se rompe la confianza. En esa fractura particular que no tiene marca visible pero que reorganiza algo muy adentro. En la diferencia entre el vínculo real y el vínculo imaginado que habitaste durante un tiempo. Y quedó flotando algo que hoy vamos a mirar de frente. Porque hay algo que hace a la deslealtad, a la traición, especialmente difícil de procesar. No es solo el daño, es lo que pasa después del daño, cuando buscas de manera natural, humana, completamente lógica, que el otro reconozca lo que hizo, que lo vea, que diga algo que se acerque a la verdad de lo que pasó, que valide, aunque sea mínimamente, que lo que sentís tiene razón de ser, y el otro no lo hace. No siempre por maldad, a veces por incapacidad, a veces porque reconocer implicaría ver una versión de sí mismo que no puede sostener, a veces simplemente porque su lectura de lo que pasó es genuinamente distinta a la tuya. El resultado, en cualquiera de los casos, es el mismo. Quedás con un duelo que no tiene testigo. ¿Cómo se sana algo que nadie más ve? Hay una necesidad profundamente humana que pocas veces nombramos con esa claridad. La necesidad de ser reconocidos en nuestro dolor. No es fragilidad, no es dependencia. Es algo que está en la base de cómo procesamos las experiencias difíciles. Los seres humanos necesitamos testigos. Necesitamos que alguien más vea lo que vimos, sienta el peso de lo que cargamos, confirme que lo que vivimos fue real. Cuando eso sucede, cuando alguien dice, sí, eso pasó y tuvo sentido que te afectara, algo se reorganiza adentro. El dolor no desaparece, pero pareciera encontrar un lugar. Tiene contorno, puede empezar a moverse. Cuando eso no sucede, el proceso se complica de una manera particular, porque el dolor sigue ahí, pero sin reconocimiento externo. Y pareciera que cuando no hay reconocimiento externo, empieza a cuestionarse a sí mismo. Aparece la duda. ¿Será que estoy exagerando? ¿Lo vi mal? ¿Soy yo el problema? ¿Tiene razón el otro cuando dice que no fue para tanto? ¿O que exagero? ¿O que soy muy emocional? Y así la herida original se duplica. Por un lado, el daño de la deslealtad, de la traición. Por el otro, la soledad de tenerlo sin que nadie lo valide. ¿Qué pasa cuando el único testigo posible de lo que te hicieron es el mismo que te lo hizo? Esa es la trampa particular del duelo sin testigo. Y eso es de lo que vamos a hablar hoy. Miss Dalloway fue escrita por Virginia Woolf y publicada en 1925. Woolf es una de las escritoras más importantes del siglo XX, conocida por su exploración de la vida interior, de lo que pasa adentro de las personas mientras el mundo exterior sigue su curso aparentemente normal. La novela transcurre en un solo día en Londres. Clarissa Dalloway, una mujer de clase media alta, prepara una fiesta para esa noche. Eso es todo lo que pasa en apariencia.
Pero Woolf hace algo que en 1925 era revolucionario y que hoy sigue siendo extraordinario. Nos lleva adentro de la mente de Clarissa mientras camina, compra flores, recibe visitas, y lo que encontramos ahí es una vida interior vastísima, compleja, llena de historia, de preguntas, de dolores que nadie a su alrededor ve ni nombra. Clarissa carga con algo, con la memoria de una elección que hizo años atrás, una persona que amó y que dejó o que no pudo quedarse, con una sensación persistente de que hay algo en ella que el mundo en el que vive no tiene espacio para contener, con una forma de sentir que no encaja en el rol que ocupa, y lo lleva sola, no porque no haya personas a su alrededor, las hay. Está su marido, sus amigas, sus conocidos, pero ninguno de ellos ve lo que Clarissa ve cuando se mira. Ninguno puede ser testigo de esa parte de ella. Eso es lo que nos interesa de Woolf para hoy. No la fiesta, no la trama, sino esa imagen de alguien que tiene una vida interior completa, real, con peso propio, y que la habita en una soledad que no eligió del todo, que simplemente ocurrió porque el entorno no tenía la capacidad o el interés o el lenguaje para verla. ¿Cuántas veces llevaste algo así? Algo que sabías que era real, que tenía peso, que merecía ser visto y que sin embargo no encontró un testigo a la altura. Lo que Woolf describe en Clarissa tiene una particularidad que vale la pena nombrar. Clarissa no está esperando que alguien la rescate, no está paralizada. Organiza su fiesta, recibe a los invitados, funciona en el mundo, pero hay una parte de ella que vive en un registro que nadie más comparte. Y eso con el tiempo genera algo que podríamos llamar soledad de esa cuestión específica. La soledad de tener una experiencia que no tiene interlocutor. Eso es exactamente lo que pasa en el duelo sin testigo después de una deslealtad. No es que estés completamente solo o sola, quizás tenés personas cerca, quizás podés hablar de lo que pasó en términos generales, pero hay algo puntual, la textura exacta de lo que se rompió, la forma precisa en que te afectó, lo que eso dice de lo que valorás y de cómo amás, que no encontró todavía un lugar donde ser dicho completamente. Y una parte de vos sigue buscando ese lugar, sigue volviendo de distintas maneras a la escena, sigue intentando que el otro o alguien finalmente lo vea. Hay algo que el psicólogo y escritor Dan Siegel describió con mucha claridad. Cuando una experiencia no puede ser integrada, cuando no tiene palabras, cuando no tiene testigos, cuando no puede ser narrada de manera coherente, el sistema nervioso la mantiene activa, no como recuerdo ordenado, sino como algo que sigue presente, que se activa, que irrumpe. No porque estés atascado, sino porque el proceso natural de cierre necesita algo que todavía no tuvo. Y a veces ese algo no va a venir del otro, a veces el otro no puede darlo, por sus propias limitaciones, por su propia historia, por su incapacidad de ver lo que hizo con la claridad que vos necesitas. ¿Qué pasa cuando el cierre que esperás no puede venir de donde lo estás buscando? Casandra es una figura de la mitología griega que pocas veces se lee con la atención que merece. Era hija del rey Príamo de Troya. Apolo, enamorado de ella, le concede el don de la profecía.
podía ver el futuro con claridad. Cuando Casandra rechazó sus avances, Apolo no le quitó el don, eso no podía hacerlo, pero le agregó una condena. Nadie le creería jamás. Casandra vio la caída de Troya, advirtió sobre el caballo, dijo la verdad repetidamente, con precisión, y fue ignorada. Fue tomada por loca, descartada, no porque estuviera equivocada, sino porque el sistema a su alrededor no podía o no quería sostener lo que ella veía. El mito de Casandra describe algo que va más allá de la profecía. Describe la experiencia de saber algo que es verdadero y no ser creído. De ver con claridad y que esa claridad no tenga ningún efecto en el entorno. Eso es exactamente lo que pasa en muchas deslealtades que no son reconocidas. Hay una traición, hay una deslealtad. Vos sabés lo que pasó. Tenés acceso a algo real, a tu propia experiencia, a lo que sentiste, a lo que viviste, y el otro dice que no fue así, o lo minimiza, o lo reencuadra de una manera que hace que lo que vos viviste quede sin lugar. Eso no significa que estés equivocada o equivocado, significa que estás en una posición Casandra. Y la posición Casandra es agotadora, porque implica sostener la verdad de tu experiencia contra una narrativa que la niega, sin validación externa, con la sola certeza de lo que sabés que viviste. ¿Podés sostener lo que sabés, aunque el otro no lo confirme? No como acto de rigidez, como acto de fidelidad hacia tu propia experiencia. Hay una creencia que aparece con mucha frecuencia en el duelo sin testigo, una que opera muy silenciosamente pero que organiza mucho. Si el otro no lo reconoce, quizás no fue tan grave, quizás lo exageré, quizás soy yo el problema, quizás entendí mal, quizás soy muy sensible. Esta creencia tiene una lógica aparente. Si algo realmente pasó, si realmente fue como lo viví, ¿no debería el otro poder verlo? Pero esa lógica tiene una falla fundamental. Asume que la capacidad del otro para reconocer es proporcional a la realidad de lo que ocurrió. Y eso no es así. La incapacidad de reconocer del otro dice algo sobre el otro, sobre sus defensas, su historia, su capacidad de hacerse cargo. No dice nada sobre la validez de tu experiencia. La filósofa Miranda Fricker tiene un concepto que me parece muy preciso para esto: la injusticia epistémica. Ocurre cuando alguien es despojado de credibilidad, cuando lo que sabe, lo que vivió, lo que percibe es sistemáticamente desestimado por quienes lo rodean. No toda falta de reconocimiento llega a ese nivel, pero hay algo en esa idea que nombra algo real. Que no ser creída, que no ser visto, tener tu experiencia cuestionada repetidamente, esto también es un daño. No solo el acto original, también la negación. Y reconocer eso, nombrar que la falta de reconocimiento es su propio tipo de herida, ya es un movimiento. Ya es dejar de cargar con la duda de si estás exagerando. Tu experiencia no necesita la firma del otro para ser real. Esto es lo importante. Si reconoces este duelo, si en algún momento esperaste que el otro dijera algo que nunca llegó, si seguís volviendo a una escena que no encontró cierre, si a veces dudás de tu propia percepción porque nadie la confirma, o incluso porque la desestiman de alguna manera, déjame decirte algo. Lo que viviste fue real y tiene sentido que necesites que alguien lo vea. Esa necesidad no es un defecto, es la señal de que sos alguien que vive en vínculo, que le importa lo que pasa en sus relaciones, que no procesa las cosas de manera mecánica. El problema no es que necesites reconocimiento, el problema es
cuando el único reconocimiento que puede cerrar algo es del mismo que no puede o no quiere darlo. Y ahí es donde aparece una de las preguntas más difíciles y más importantes de este proceso. ¿Puede sanar algo sin la reparación del otro? La respuesta honesta es que depende. No siempre, no completamente. Algunos cierres requieren del otro, pero hay una parte del proceso, quizás la más importante, que sí puede ocurrir sin ese otro. Esa parte tiene que ver con convertirte vos en testigo de tu propia experiencia, con darte el reconocimiento que el otro no pudo dar, no como consuelo de segunda, como acto de justicia hacia lo que viviste. Clarissa Dalloway, al final de la novela, no recibe una revelación, no hay una conversación que lo cambie todo, no hay un momento en que alguien finalmente la vea con la completitud que merece. Pero hay algo que Woolf le da a su personaje que es quizás más valioso: la certeza de su propia experiencia. Clarissa sabe lo que siente, sabe lo que perdió, sabe lo que carga, y ese saber, aunque no tenga testigo externo, es completamente suyo. Nadie puede quitárselo, aunque nadie lo confirme. Cassandra tampoco recibe reivindicación en vida. Troya cae exactamente como ella dijo, pero esa confirmación llega tarde, cuando ya no cambia nada para ella. Lo que sí tuvo Cassandra todo el tiempo, aunque nadie se lo validara, fue la certeza de su propia visión. Eso, en un entorno que sistemáticamente la negaba, era un acto de sostenimiento propio que no es menor. Tal vez el camino no sea esperar que el otro finalmente lo vea. Tal vez sea preguntarse, ¿cómo me convierto yo en testigo de lo que viví? ¿Qué necesito para poder decir, esto pasó, me afectó, y no necesito que nadie más lo firme para saber que es verdad? No es un camino fácil, y no significa que no duela, que el otro no lo reconozca. Eso puede seguir doliendo. Las dos cosas pueden coexistir: el dolor por la falta de reconocimiento y la posibilidad de empezar a sanar desde adentro. El duelo sin testigo no significa duelo sin proceso, significa el duelo que necesita encontrar un testigo diferente al que esperabas. En el próximo episodio vamos a entrar en la pregunta que esta trilogía dejó abierta desde el principio. Después de la herida, después del duelo sin reconocimiento, viene una decisión que muchas personas confunden con una sola cosa cuando en realidad son dos: perdonar y volver. Son movimientos distintos, con lógicas distintas, con tiempos distintos, y confundirlos tiene un costo que vale la pena mirar de cerca. ¿Qué significa perdonar cuando perdonar no es lo mismo que volver? ¿Y qué pasa con la identidad cuando tomas esa decisión de manera consciente? Eso es lo que vamos a explorar. Si estás en un proceso así, si sentís que no es un proceso para atravesar en soledad, te invito a nuestro espacio, a nuestro taller asincrónico, perdón, reparación y vínculos con conciencia, que es un espacio para trabajar estas capas con profundidad y cuidado, no para cambiar lo que pasó, para acompañar lo que sigue. Podés buscar información en la descripción que está acompañando este episodio. Lo importante de este encuentro es que te lleves esta afirmación: lo que viviste no necesita la firma del otro para ser real. Necesita, antes que nada, la tuya. Nos encontramos en el próximo episodio. Cuídate, vales mucho.